Bueno, yo creo que en honor al tiempo, yo creo que podemos partir y ahí la gente que se va conectando después se va. Perfecto. Bueno, darte las gracias, Carlos. Primero que todo, bueno, hacerte como una mini presentación. Carlos Aliaga es periodista de la Universidad de Chile, trabajó en Reuters varios años, es conductor de un programa que está en Spotify, en iVoox y en Mixcloud, Mixcloud. que se llama Lejos de la Multitud, y que anteriormente en su periodo universitario estuvo también con terapia radial. Eh, bueno, amigo personal mío desde el tiempo del colegio, así que nos conocimos en Talca y bueno, compartimos esta pasión ahí en algunas cosas en común, como en este caso el cine de terror y algunas cosas también de la música no tan mainstream. Así que Carlos, el escenario es tuyo. Muchas gracias. Te dejé de co-hospedador, así que puedes compartir nomás y comenzar. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Buenas noches, espero que no estén con mucho frío en esta jornada de sábado. Como decía Oscar, mi nombre es Carlos Aliaga, yo soy periodista, trabajé 12 años en la agencia de noticias Reuters, y en este momento estoy buscando empleo, y mientras hago eso, decidí hacer un show de radio online, mostrando cosas que aquí en Chile no fueran tan conocidas sobre cine, música y literatura. Así que creé este programa llamado Lejos de la Multitud, que llevo 22 programas, y Oscar me contactó para que hiciera una charla. Básicamente esto es un curso un poco introductorio sobre el cine y la literatura de terror. ¿Cuáles son las conexiones que existen entre ambas formas artísticas? No sé si ustedes estaban esperando una charla académica. Yo, como les he contado, solamente soy un periodista y mi conocimiento sobre el tema es el de un fan. No soy un crítico de cine. Entonces, lo que yo conozco es básicamente lo que he ido reuniendo a través de mi acervo, de mis intereses personales. Y hay ciertas partes del terror que no manejo tan bien, especialmente el terror contemporáneo, pero hay algunas áreas en las cuales podría decir que soy bastante experto. Entonces me gustaría partir con una pequeña introducción un poco de cómo yo descubrí que existía un nexo entre los libros que tengo acá atrás sobre literatura fantástica y las películas, porque eso uno usualmente no lo tiene muy claro, y no sé si Oscar me parece que no lo dijo. Si hay alguna parte en especial que les parezca interesante, que yo la pase como de manera muy general, pueden preguntar al final. Va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Yo muchos de los documentales, películas y libros que voy a describir y que voy a mostrar, los tengo digitalizados en mi colección y se los puedo enviar. Si los encuentro con subtítulo en español sería genial, pero lo importante es que estas cosas fluyan, se den a conocer y no queden solamente en la posesión de una pequeña minoría. A mí siempre me ha causado como problema eso de que como que hay cierta gente que colecciona cultura y como que cree que eso lo hace un poco superior, y realmente la idea de estas cosas es que mejore las vidas de todos, aunque sea divirtiéndonos. Como no sé su experiencia sobre la literatura y el cine de terror, voy a partir contándole un poco sobre cuál fue mi experiencia. Yo no sé si ustedes lo saben, pero se acaban de cumplir 40 años de que Televisión Nacional estrenó una miniserie llamada, aquí llegó por lo menos como La Noche del Vampiro. Eso fue en 1981, el invierno de 1981. Lo que están viendo, ustedes están viendo, ¿me pueden confirmar que están viendo el afiche de la serie de Sí, televisión? Salem Slot. Se ve. Salem Slot. Bueno, ese es el afiche de la emisión original en la cadena CBS. No logré encontrar la de los diarios chilenos, pero por lo que tengo entendido causó sensación. Yo logré verla en alguna de las repeticiones. Me acuerdo que uno se lo comenta a gente de la edad de uno que haya nacido el 77, y todos quedaron traumatizados, en particular con una escena que me doy cuenta que está justamente en el afiche. No sé si logran ver. Hay una ventana, un niño se asomaba por esa ventana,
en la casa de un amigo que estaba en un segundo piso, ese niño estaba flotando, y le pedía que lo dejara entrar. Es una historia de, como lo dice el título, sobre vampirismo. Yo no tenía la menor idea de que esta había sido basada en un libro, una novela, ni quién lo había escrito. Eso yo lo vine a descubrir a fines de la década de los 80. Recuerdo también de que mi papá era una persona que no nos dejaba ver películas de terror. O sea, realmente cuando alguien se moría en la pantalla, era, vayan a acostarse. Eso era como su ritual. Pero esta logré verla en su momento, no recuerdo por qué, parece que él no estaba en la casa, o vi partes. Pero esta serie, que vino en 1985, me parece, 86, la vio mucha gente y no me la censuraron porque era de ciencia ficción. Pero dentro de esas historias de ciencia ficción, la versión que se llamaba realmente La Nueva Dimensión Desconocida, contenía historias que eran inspiradas en relatos. Yo no sabía quiénes eran los autores, pero de repente empecé como a notar cierta conexión de que había leído algún autor, como Ray Bradbury, una historia preciosa, bueno, preciosa que a mí me encanta, que se llama La Ciudad, donde una ciudad abandonada cobra venganza contra un grupo de astronautas por la destrucción de una civilización extraterrestre. Es muy buena, la leí, creo que tenía 6, 7 años, y me encantó esa noción de algo que era casi como una casa embrujada, pero en el futuro. Y después me topé con otra historia suya que se llamaba El Sonido del Trueno, que si no la conocen se la recomiendo. Habla sobre los riesgos del viaje en el tiempo. Viendo La Dimensión Desconocida, yo incluso el otro día conversé con mi madre y ella me mencionaba que se acordaba de la historia. Uno no sabía si le iba a tocar algo optimista o un final sombrío. Y estas cosas me empezaron a llevar a la única librería que teníamos en Talca. Bueno, yo pensaba que teníamos solamente una librería que se llamaba Cervantes, que estaba en el centro de la ciudad. Y ahí me di cuenta de que estaban trayendo libros que eran para adultos, pero aunque yo tenía 10, 12 años, me topé con el siguiente libro que me cautivó por la portada. No sabía quién era el escritor, pero esta portada, no sé si la pueden ver con todo el detalle, traté de encontrar cosas de muy buena resolución. Perfecto, ahí me están haciendo algunas señales. Ese libro me enamoré, y tenía que tenerlo. Lo compré, tenía las historias, me encantó el estilo de este escritor, me encantó su uso del humor negro, y en la contratapa venía una lista con un montón de otros libros que él había escrito. Un tío iba a viajar desde el norte y le pedí que me trajera ese que se llamaba La Noche del Vampiro. Me tincó que debía ser bueno se llamaba, perdón, La Hora del Vampiro era la serie, y acá llegó y el libro se llamaba, y mi tío me trajo ese libro, y yo dije, wow, este es el mismo argumento de la miniserie que yo vi hace varios años, y ahí como que hice la conexión. Y en esta misma librería yo fui y dije, oh, Stephen King, pucha, cualquier cosa que llegara. Y me acuerdo que compré, no sé si alcanzan a ver la flecha con la que estoy indicando, tenían todos estos libros, les llegaron todos al mismo tiempo, pero yo solamente tenía dinero para comprar el primero, el segundo y el tercero. Y fue también una cosa muy de suerte, porque en el segundo volumen, no sé si se puede ver de que Horror 2, los relatos de Twilight Zone, y era como que, oh, estoy leyendo, y te dabas cuenta de que habían historias de los años 60, 50, 70, que habían sido utilizadas para esta serie de la que me había enamorado, y ahí empezaron como a venirme todas estas epifanías. Son más autores, quién es este tipo, quién es, por ejemplo, Cliff Barker, quién es Robert Bloch. Yo no sabía nada de Psicosis, no tenía idea, no me habían dejado ver ninguna película de Hitchcock, me habían mandado a dormir cuando dieron La Profecía 2, solamente me dejaron ver los créditos, y yo creo que tal vez en eso mi padre me ayudó a interesarme en estas cosas, porque si él no me hubiera prohibido, si él no me hubiera dicho, no, esto está fuera de los límites, quizás yo no me habría interesado tanto. Estas antologías eran de una editorial española que se llamaba Martínez Roca.
Afortunadamente ahora están disponibles, se pueden descargar digitalizadas. Yo las tengo por si les interesa. Son una verdadera joya de lo que en ese momento era el terror moderno. Yo creo que obviamente como Stephen King era un autor tan superventas, ellos básicamente intentaron capitalizar todo lo que fuera terror, incluso el terror malo. O sea, no solamente Martínez Roca editó genialidades, hay algunas porquerías. Esta es la portada del libro que mi tío me trajo. Yo en su momento tuve todas las novelas de Stephen King y las antologías de cuentos que lamentablemente hace unos cuantos años, habrán sido como casi 10 años, en mi casa de Talca yo los iba dejando guardados y alguien se los robó, alguien que iba a hacer el aseo. Entonces perdí esos libros, mis Martínez Roca, mis Stephen King de primera edición, los perdí. Pero también me sirvió porque cuando ocurrió eso, me volvió así como la nostalgia y dije, no, voy a comprarme los libros y me voy a comprar los que nunca alcancé a leer. Stephen King tenía una antología. Me parece que esta fue la primera antología que hizo con los cuentos que escribió antes de hacerse famoso. Se llama El umbral de la noche, como pueden ver, en inglés se llamaba The Night Shift, el turno de noche. Y en las primeras, me parece, 30 páginas, viene una mini disertación sobre la historia del cine y la literatura de terror. Es mucho mejor que lo que yo les estoy ofreciendo ahora, definitivamente, búsquenlo, porque él menciona un montón de escritores, de películas, que lo habían influenciado hasta ese momento. Y mencionaba a un autor en particular que yo hasta ese momento no había conocido. Decía H.P. Lovecraft. Y obviamente tuve que buscarlo. Esta fue la edición de bolsillo que encontré del primero. Todas estas imágenes la obtuve no de mis libros originales porque todos los perdí. Perdí más de 100 libros. Y partí con historias como En la cripta, que no es tanto horror cósmico como a él se lo conoce con los ciclos de Toulouse, sino más bien se parece mucho al terror de fantasmas. Es una muy buena historia, muy lograda, sobre venganza del más allá. Un amigo me prestó una antología donde venía una historia llamada El modelo de Pigman, que habla sobre un amigo que va a visitar a un pintor que vive en una parte muy como la zona cero, edificios abandonados, pero en la ciudad de Lovecraft, y este pintor se dedica a hacer obras demoníacas, como de demonios necrófagos. No les quiero contar, voy a tratar de no darles muchos spoilers, no contarles el final de las historias para que las puedan disfrutar. Pero el tipo, o sea, a mí me encantó Stephen King, me encantó la poesía que tenía Bradbury, me encantó el humor negro de Robert Bloch, y Lovecraft lo que tiene es una cosa que no se puede describir. Puede que él haya sido una persona muy falible, con toda su xenofobia, con todas sus ideas racistas, pero sabía escribir de una manera que te atrapaba. O sea, realmente es muy difícil traspasar esa sensación de desasosiego que él crea a una película. Guillermo del Toro estuvo en negociaciones para hacer una película que lamentablemente no prosperaron. Quería hacer su novela corta En las montañas de la locura. Les recomiendo que busquen ese libro, es una novela bastante corta, pero yo no sé cómo lo van a poder hacer. Ojalá que algún día haya una versión mainstream de ella, porque realmente ahí la gente entendería por qué Lovecraft es tan apreciado dentro del círculo de la literatura macabra. Junto a la literatura de terror, yo también estaba fascinado con la literatura de ciencia ficción. Entonces, iba a comprar un libro de terror y de repente encontraba como que los mismos autores para una revista escribían historias de ciencia ficción y para otra escribían de terror. No sabía que era una práctica estándar dentro de los escritores en el primer mundo, en Estados Unidos especialmente, que les pagaban por palabra, no sé si por carácter, pero ellos escribían así como, no escribían por arte. Muchas veces los primeros cuentos de Stephen King que venían en esa antología llamada El umbral de la noche, habían salido en revistas para adultos, no venían así como en colecciones literarias o cosas terroríficas, no, eran revistas eróticas, donde él publicó por primera vez y el tipo decía, este cuento lo recuerdo con mucho cariño, porque cuando me llegó el cheque pude pagar la medicina para el oído de mi hija. Era básicamente así, y eran todos iguales, por muy talentosos. De hecho, Lovecraft me parece que murió en la pobreza. Hay un documental muy bueno
con subtítulos en español. Después voy a buscar el nombre, se me acaba de olvidar, pero sale Guillermo del Toro, Neil Gaiman, es excelente, y ahí analizan lo bueno, lo malo y lo feo de su vida. Yo he ido pasando, de repente me interesaba la política y dejaba la fantasía, o me interesaba la música, y en algunos momentos vendía los libros que había leído cuando chico. Total, pensaba, ¿de qué me van a servir si no los voy a leer de nuevo? Cuando me enteré de este robo, como que me vino toda esta nostalgia de que, oh, recuperar el pasado. No sé si alguna vez a ustedes le ha ocurrido eso, de que pierden algún objeto, algún artefacto que significaba harto para ustedes, e intentan recuperarlo. Y afortunadamente yo estaba trabajando en Reuters, y creo que lo primero que hice cuando me dieron un pago por trabajar un feriado, porque si uno se ofrecía para trabajar feriado, te pagaban el doble, fue comprarme las obras completas de Lovecraft. La tengo por ahí. Decidí, dije, ya, me voy a comprar estos libros, voy a revisitar esta cosa ahora que soy adulto. Y me compré la narrativa completa de Lovecraft y este libro, que fue editado el año 2006, que era el único libro de los clásicos de Stephen King que no habían sido traducidos al español. Nunca entendí eso. Salió en inglés en 1981, lo tengo digitalizado y se los puedo enviar, aunque si tienen el poder adquisitivo, les sugiero que lo compran para apoyar esta editorial que voy a mencionar varias veces, que se llama Valdemar. Es una editorial de Madrid que se especializa en recuperar toda esta literatura fantástica. Tienen un catálogo impresionante. Este libro consiste en un curso que él hizo durante un semestre, me parece que en la Universidad de Maine. La cuestión es que el tipo hizo un curso sobre literatura sobrenatural. Y le ofrecieron, oye, ¿quieres hacer un libro sobre tus intereses, sobre cómo llegaste a descubrir esto? Pucha, y el tipo se lució. El libro es muy interesante, te trae mucha información sobre cosas que uno no conocía, que yo la descubrí el 2006 cuando me lo compré, pero hay unos pequeños detalles. Solamente cubre 30 años entre 1950 y 1980, que es cuando fue escrito, y la tercera parte está dividida en tres partes: cine, me parece, televisión, cine, televisión, y al final como que la literatura empieza como a analizar los escritores modernos, que en ese momento, puche, la verdad, pierde fuerza. Sin embargo, yo se los recomiendo que lo busquen, si quieren descargarlo, se los envío. A través de este ensayo, yo no tenía la menor idea de que Stephen King había sido influenciado por escritores como Robert E. Howard, que a lo mejor ustedes no lo conocen, pero sí conocen su personaje más famoso, Conan el Bárbaro. Él era un escritor amigo de Lovecraft que se dedicaba a la literatura fantástica, así como de, no sé, pues de hechiceros con espadas, toda una cosa como muy del pasado, pero también escribía historias de terror. Y Stephen King comentaba de que la historia de Howard, que se llamaba Las Palomas del Infierno, era la más terrorífica que había visto. Yo la leí y la encontré excelente. Siendo adulto, o sea, para mí por lo menos esa es la métrica. Si algo me asusta como adulto, probablemente cuando chico me habría dado pesadillas. Es una historia sobre muertos vivientes, vudú, pero está súper bien lograda la atmósfera. También él le rinde mucho culto a una escritora llamada Shirley Jackson, que es muy famosa. Bueno, ahora está bastante famosa porque me parece que en Netflix estrenaron una serie inspirada en su novela La Maldición de Hill House. Lamentablemente todavía no la puedo ver, pero vi la versión original de la película, que se llamaba The Haunting, La Maldición, de 1900. Uy, por ahí tengo anotado el año en que fue hecha, pero es de un director llamado Robert Wise, que hizo West Side Story. Así que el tipo era muy versátil. Después dirigió otra que se llamaba La Amenaza de Andrómeda. Si les interesa, busquen La Amenaza de Andrómeda si les interesa la ciencia ficción. En este ensayo, Stephen King empezaba a contar todas sus fuentes, de dónde venían sus historias, cómo se había traumado leyendo los cómics de las revistas de EC, que yo no sabía qué son las revistas de EC. Ah, son las que sirvieron como base para los cuentos de la cripta. Si ustedes vieron la serie de los años 90, la mayoría de ellas son adaptaciones de cuentos de la editorial conocida como EC. También menciona películas. El libro es muy bueno, como les decía. Está dedicado a autores que en ese momento estaban vivos. Se lo dedica a Jorge Luis Borges.
Me pareció súper interesante eso. Menciona también una película británica que tuve que buscar y descubrir y que me encantó, llamada El experimento del doctor Quatermass. Y todas esas cosas, al ir a buscar a los autores, yo decía, ah, esa novela de Stephen King se inspiró en esta cuestión, el doctor Quatermass inspiró una novela de él que se llama Los Tommyknockers, que a nadie le gusta excepto a mí, porque el tipo en ese momento estaba en el peor momento de su adicción, y yo no sé cómo la terminó, es una novela demasiado, es lisérgica en todos los sentidos de la palabra, pero te cuenta la historia de un platillo volador que cayó en la Tierra millones de años atrás, y al ir desenterrándolo, los habitantes de un pueblo empiezan a ser poseídos por los fantasmas de los tripulantes de la nave. O sea, para mí esa idea de que un platillo volador era como una especie entre ciencia ficción y terror, el principio es excelente, el medio se empantana completamente y el final es increíble. O sea, me parece que es como que tiró la casa por la ventana. Es divertido si consideran el estado químico bajo el cual fue escrito. Aquí vamos a llegar a un punto de inflexión. Como ya lo tienen súper claro, los intereses que uno tiene cuando uno es un adolescente o un niño, 12 años, son muy diferentes a los de los 44 años, que es la edad que tengo en este momento. Y cuando uno es más joven, consume la cultura de manera instintiva, sin preguntarse mucho por qué lo atrae tal o cual cosa. Y tampoco sabe cuáles fueron las motivaciones del autor, el momento histórico en el cual fueron criados. Todos básicamente tuvimos esa experiencia de ver una película de Hammer, de esas de películas de terror donde estaba Christopher Lee y Peter Cushing, y no saber de dónde venían, quién la había escrito, de dónde habían surgido. Con la información que yo he ido recogiendo a través de estos ensayos, de estos documentales que les he ido mencionando, bueno, y también sumaba a las herramientas intelectuales y emocionales que uno va tomando con el tiempo, basado en la muerte de seres queridos, el desarrollo de relaciones sentimentales, uno empieza como a leer entre líneas cuando se topa de nuevo con estas cosas, con estas películas, con estos libros, y se da cuenta de que habían demasiadas alusiones a cosas que eran problemas religiosos, sociales, de género, y eso te da como la posibilidad de verlos con otro ojo. Yo, por poner un solo ejemplo, Salem Slot yo no tenía idea que había sido escrito como una alegoría de lo que pasaba en Estados Unidos después del caso de Watergate. Y es como que, ahí como que realmente me interesó mucho verlo de nuevo, no solamente como una lucha entre el bien y el mal, sino cómo el país está como desmoronando. Hay una sección donde un personaje dice eso, el país está yendo al demonio y tú te preocupas por unos cuantos vampiros. Ahora vamos a dejar la adolescencia, toda esa niñez, esa cosa como nostálgica que yo les venía mencionando, y vamos a analizar un poco por qué, el porqué del miedo. Como ya ustedes lo tienen más o menos claro y los mandaban a acostar, supongo, igual que a mí, el terror estaba muy mal visto. Décadas atrás yo me acuerdo que los padres y los censores estaban convencidos de que las películas de miedo podían tener un efecto nocivo en la juventud, en las mentes impresionables. Bueno, incluso hasta este día, de repente cuando uno conversa con alguien y le dice, ¿qué te interesa el cine y la literatura? Y como que yo igual como que me guardo de que me interesa específicamente estas cosas, porque tengo como ese reflejo de que tú se lo decías antes, la gente te miraban como que eres un Norman Bates, así como en potencia. Y yo siento que tenemos una paradoja muy interesante en nuestra cultura, donde la muerte es la única certeza. Todos los que estamos en este momento participando en esta conversación, es lo único que sabemos, que nos vamos a morir algún día. Sin embargo, los preparativos psicológicos que se nos ofrece para lidiar con este hecho, que podemos llamarlo macabro o morboso, son casi nulos. La cultura occidental, no sé si sea así en otras, pero se exalta la juventud, la belleza y la búsqueda de la felicidad a través de la juventud y la belleza. O sea, es como un círculo. Y no hay como la aceptación un poco de que realmente todos nos vamos a ir en algún momento y tenemos que aprovechar lo máximo posible esta vida y hacer lo mejor que podamos dentro de ella. Yo creo, así, mano en el corazón, ustedes me pueden después rebatir, pero creo que el cine de terror puede ofrecernos el aspecto positivo del pensamiento negativo. Puede permitir inocularnos, prepararnos mentalmente para el peor escenario posible, para nuestra
propia desaparición, o incluso un evento de extinción. Estamos en este momento más cerca de eso con el calentamiento global de lo que estábamos 50 años atrás. También yo me acuerdo que había que todas las antologías de terror, todos los libros a los que yo tenía acceso, partían haciendo como una pequeña broma sobre por qué la gente paga para pasarlo mal, por qué la gente paga para ir a asustarse, le da el dinero y después pasa un mal rato. Y yo creo que eso siempre partió de la falacia de que asustarse es un mal rato. O sea, lo que uno busca, por lo menos un fan del terror como yo, y lo que uno obtiene es una catarsis. Uno va como con un montón de miedos y frustraciones, y de repente puede ser súper liberador ver un temor, un temor que realmente no te puede hacer daño, es ficticio, está domesticado. No es lo mismo que ese temor que uno tiene cuando uno va al doctor y te entrega los resultados de un examen que pueden ser de vida o muerte, ¿se entiende? Especialmente en estos días. O sea, cuando la gente anda en el metro ya anda con miedo de que te estornuden encima, de que te den la mano. El terror es como la forma más segura de romper tabúes o ver cómo alguien está rompiendo tabúes. Te permite un poco como ser partícipe de lo que está pasando ahí, pero de una manera detrás del vidrio. Y también me acuerdo que el terror era visto como el placer culpable por todas estas cosas, porque yo siento, estas otras son puras apreciaciones subjetivas, ustedes me dirán si estoy equivocado, pero creo que el terror en la cultura es como una especie de espejo. Tú te miras y lo que ves, pucha, no siempre es halagador, pero usualmente es muy honesto. Todos tenemos una parte positiva y tenemos una parte negativa. Tenemos egoísmo, tenemos cobardía e incluso en algunos casos extremos crueldad. Y siempre nos gusta vernos como el héroe de la historia, pero eso yo creo que en el fondo sabemos de que podemos inclinarnos en una u otra dirección según nuestra conveniencia, según el momento moral. Podríamos abandonar a nuestra familia, podríamos ser unas malas personas y no estar a la altura de nuestras creencias. Yo siento que esta honestidad que te brinda el terror es lo que explica el éxito de series, por ejemplo, como Game of Thrones. Yo no sé si ustedes saben que George R. Martin, además de ser un escritor de fantasía, él también hacía historias de terror y ciencia ficción. Después les voy a mencionar algunos de sus cuentos más importantes, si quieren buscarlo. Lo que hizo ahí y que logró conectar con tanta gente, pese a que es una historia que algunas personas me dicen que es ridícula, o sea, tiene dragones. Conozco gente que no quiere verla porque tiene dragones y caballeros y damiselas en apuros. Se imaginan que es como toda esa visión muy estereotipada de la literatura fantástica. Y lo que yo creo que llevó a que tuviera tanto éxito es de que sus personajes no eran completamente buenos o completamente malos. Siempre operaban dentro de un área moralmente gris. No sé si se entiende ese concepto. Vamos a pasar ahora a hablar de los monstruos, no específicamente esos monstruos, ¿de dónde vienen los monstruos? Como ya les mencionaba, el cine de terror es como una especie de degustación a la carta que te muestra, oye, si tú tienes miedo a las serpientes, tenemos una película de serpientes, le tienes miedo a las casas abandonadas, tenemos algo. Hay de todo, hay para elegir. Obviamente, como no quiero que esta cuestión dure 3 horas, solamente me he concentrado como los ejemplos más icónicos de lo que se conoce como monstruosidad, y lo vamos a ver de manera un poco crítica, analizando quizás los títulos más importantes de los últimos 120 y tantos años que ha existido el cine. De ahí me corrigen cuántos años ha existido el invento de los hermanos Lumière. Vamos a partir con 2 monstruos, no estos 2 monstruos, 2 monstruos que son muy importantes en la cultura popular. Esta es una reproducción de la primera página, no es la portada, de Frankenstein, una novela que la escritora británica Mary Shelley escribió a los 19 años. Tomen en cuenta que escribió un libro inmortal cuando todavía no cumplía los 20 años y que básicamente revolucionó 2 géneros en uno, el terror y la ciencia ficción. Ahí no aparece, pero el nombre completo de la novela era Frankenstein o el Prometeo moderno. Ustedes no sé si conocen la historia de Prometeo. Bueno, por lo que recuerdo, espero no estar confundiéndolo con otro personaje de la mitología, era el que le había robado el fuego a los dioses.
esta historia, que todo el mundo la ve de una manera como muy así como, oh, yo sé de Frankenstein, el monstruo que camina así y que tiene como los tornillos. Entonces como que realmente las raíces literarias no han sido muy analizadas. La verdad es que no soy tan fanático del libro, pero me gusta algo de que creo que es una alegoría religiosa. El hombre se convierte en un dios, crea casi por capricho una criatura, pero le da alma, o le da inteligencia, le da intelecto, la hace sensible y después la deja botada. Es como muy parecido, ella como que intentaba quizás hacer algún tipo de crítica a toda esa visión religiosa. Entonces, este muerto revivido, que no pidió ser esta criatura deforme, tiene conciencia, tiene inteligencia y el deseo de venganza, la violencia, nace del hecho de ser rechazado por su padre. Lo que pasa es que tal vez nosotros estamos demasiado acostumbrados a ver el Frankenstein de las películas de Universal, donde no sabe hablar, no sabe escribir. Hay una parte del libro que recuerdo que él llevaba un diario de vida, y él le dice a este tipo, por favor, padre, él siempre se refería a Víctor Frankenstein como padre, constrúyeme alguien que no me rechace y te dejaré de molestar, y el tipo lo hace, pero en un momento se arrepiente, destruye a la novia de Frankenstein, y Frankenstein se venga de él de todas las maneras posibles. Busquen el libro, no les he contado todo lo que pasa en él, es muy diferente de lo que, de lo que han visto en las películas de terror clásicas. Ese libro fue publicado en 1818. Casi al final de ese siglo se publica esta otra novela. Esta es una primera edición de Drácula, del escritor irlandés Bram Stoker, publicado en 1897. Aquí el tipo realmente pasó a la historia tomando un personaje real, el conde Vlad Tepes, que vivía no recuerdo exactamente en qué siglo, en Transilvania. Lo que hizo él fue mezclarlo con folclore europeo. Era como, el tipo ya había dejado de ser una persona real, y era considerado como una especie de mito en su tierra, y se le ocurrió esta idea que yo encuentro brillante de tomar un aristócrata, que es un asesino en serie en el fondo, que se van inventando de sus víctimas, y él lo hace viajar en un barco y lo lleva hacia Inglaterra. Yo no sé si Bram Stoker, me gustaría leer algo sobre su visión política, porque es como, si uno lo mira así como extranjero, llega a Inglaterra e intenta invadir, uno piensa, era un poco xenofóbica su visión sobre esta persona. Hablando sobre la xenofobia, vamos a pegarnos un pequeño salto, porque la mayoría de las personas conoce estos monstruos que yo les acabo de mencionar a través de las adaptaciones de las películas de Universal. Los monstruos como el hombre lobo, la momia, el hombre invisible. Hay una cosa que aprendí en una clase de cine hace muchos años, de que muchos directores europeos que huyeron del nazismo llegaron a Hollywood e importaron todos estos temores, todas estas como ideas del hombre lobo. No eran cosas que los estadounidenses lo tuvieran como mucho en su ADN cultural. No había en Estados Unidos una idea tan así como de un folclore tan rico, creo, como el de los europeos. Los pueblos indios, sí. Específicamente había leyendas como las del Wendigo. No sé si vieron la película Voraz, Revenus, donde sale Robert Carlyle y Guy Pearce. Básicamente esa idea de que en los bosques del norte de Estados Unidos hay una criatura que vive y que si te toca te transmite el hambre, el apetito por la carne humana, por el canibalismo. Yo creo que era una explicación que daban un poco las personas que habían recurrido al canibalismo, echándole un poco la culpa. Muchos de esta mitología surge de decir, no, no fui yo, fue el Trauco, por poner un ejemplo, ¿se entiende? Bueno, estos monstruos que fueron importados son, como lo explicaba antes con Drácula, son exóticos, son extranjeros, vienen desde afuera, han llegado como a invadir un poco como nuestra vida plácida y feliz, y casi ideal en ciertos momentos. También el hombre invisible, un genio loco, aberraciones creadas por ese clásico del juguemos a hacer a Dios, Frankenstein. Sin embargo, en el año 1957, Estados Unidos creo que encontró su monstruo. Una persona que realmente no sabía que iba a pasar a la historia.
Este caballero, no sé si conoces la historia de Ed Gein. Era una persona que vivía en un pueblo de Nebraska llamado Plainfield, al cual arrestaron por el asesinato de una vecina. Al revisar la casa encontraron que el tipo había desenterrado a su madre, tenía utensilios fabricados con restos que había extraído del cementerio. Estamos hablando de, no sé, los cráneos los había utilizado como tazas, las sillas eran de hueso. Nadie se había dado cuenta porque era de muy bajo perfil y era uno de los vecinos. No era como un monstruo, alguien que venía desde afuera de la comunidad, la gente no lo podía creer. Estuve viendo el otro día en un documental unas entrevistas y decían de que nadie lo podía creer porque era el tipo más quitado de bulla, como se diría, y no era muy culto tampoco, era todo lo opuesto de un Drácula, era todo lo opuesto de una figura sobrenatural. Y realmente creó como una especie de impacto en la cultura popular estadounidense, rompió todos los tabúes que se podían romper como necrofilia, canibalismo, y lo que yo creo que perturbó a la gente fue que era, o sea, por lo menos yo tomé nota de que lo que él hizo dentro de su locura, había un método. El tipo le hizo a su vecina y a todas las personas que había desenterrado lo mismo que sus vecinos le hacían a los animales, que era despellejarlo, utilizarlo. O sea, el tipo estaba loco, pero haciendo las cosas que él veía, las reproducía. Y a la gente como eso lo chocó, porque tú no puedes utilizar a una persona como una silla. Espero. Este tipo causó tanta influencia de que un escritor llamado Robert Bloch, a quien mencioné un poco antes, que era amigo personal de H.P. Lovecraft, se inspiró en su historia para escribir esta novela, que es uno de los clásicos de la literatura no fantástica, de la literatura sobre psicópatas moderna, y que obviamente inspiró la película del mismo nombre, Psicosis. La genialidad que hizo Hitchcock fue tomar una idea, porque el Norman Bates de la novela era un tipo gordo, pelado, cuarentón, y lo reemplazó por un actor que hasta ese momento era considerado como un galán, eh, Anthony Perkins. Entonces la gente inmediatamente, sin decirle nada, se convertía en cómplice. Pensaba, ojalá que no lo pillen, ojalá que pueda, como que al final como que les daban la vuelta, porque claro, en este momento todos sabemos cuál es la vuelta de tuerca en la historia, de la misma manera que todos sabemos cuál es la vuelta de tuerca en el club de la pelea. Pero en ese momento fue súper chocante porque te lleva específicamente con una protagonista que desaparece en la mitad de la historia. Tú quieres que ella escape, después quieres que el otro tipo escape. Les movió el piso realmente con esa forma de hacer esa película. Si pueden, vean una que se llama Hitchcock, que salió, pucha, no recuerdo, 2013, que está inspirado en un libro llamado ¿Cómo se hizo Psycho? Me lo quiero encargar cuando encuentre empleo. Me encantaría leer ese libro y hacer una reseña, porque por lo que he estado viendo es muy interesante como todos estos elementos que se tomaron de la realidad. Y bueno, este caballero también influyó a otro director estadounidense que escuchaba de parte de su familia la leyenda del caníbal de Plainfield. Este director se llamaba Top Hooper, que murió hace pocos años, y tomó esta idea, la idea del canibalismo, pero la adaptó al periodo en que estaba terminando la guerra de Vietnam, la matanza de Texas. Inspirada también, Ed Gein ocupaba una máscara de cuero hecha con cuero de algunas personas que había desenterrado. Lo que el director Tobe Hooper intentó hacer con la matanza de Texas, según contaba, era hacer una película como con un estilo documental, donde la gente fuera muriendo sin razón, sin que hubiera una progresión lógica. Podía morir de la misma manera que muere alguien en la vida real, y eso era lo chocante. Si ustedes ven la película de nuevo, se van a dar cuenta de que te crea la impresión, al igual que Psycho, de ser muy sangrienta, pero por ejemplo en el afiche no se ve sangre, y en la película tampoco. O sea, hay una motosierra, pero nunca se ve cuando el tipo está cortando, porque ahí hace como juegos de luces, sombras. El gore está al final en la mente de uno, en estas películas por lo menos. Lo que Tobe Hooper intentó hacer, según contaba, era una alegoría sobre la guerra de Vietnam, que esta casa era básicamente una máquina de la muerte, donde los jóvenes iban entrando
y terminaban saliendo convertidos en una especie de salchicha, no sé, los convertían en lo más básico que tú puedes convertir una persona, o sea, alimento. Como que había muchas referencias con toda esa cuestión de las vacas y los cerdos, entonces a ellos los colgaban de las mismas maneras que nosotros pasamos frente a una carnicería, no nos llama la atención de que nos esté mirando la cara de un cerdo o la cara de una gallina, entonces este tipo como que quería hacer como esa analogía un poco, convertir a seres humanos en fuente de proteínas. Otro director muy importante del cine estadounidense que tomó elementos de monstruos humanos que llegan a destruir una familia común y corriente es Wes Craven. No sé si ustedes, además de su película más conocida, ubican las que hizo durante los años 70. Él dirigió, no sé si fue la primera, pero se hizo conocido con una llamada The Last House on the Left, que era su respuesta a todas estas películas de venganza, como Dirty Harry, que donde como que la gente estaba vitoreando que castigaran así a estos hijos de puta que habían asesinado niños, pero esta película te llevaba al punto en el cual los padres se vengan de una pandilla que violó y asesinó a su hija, y terminan con tanto sadismo que al final tú ya terminas diciéndote, bueno, como que se le hubieran traspasado esa monstruosidad un poco. La película no es tan buena, o sea, hay que ser un poco honesto, es un tema serio y de repente hay unas partes como muy para la chacota, hay unos alguaciles que están ahí como dando la hora para demostrar básicamente que la figura de autoridad no sirve para nada. Yo se las recomiendo ver, la primera mitad es bastante buena y después como que pierde fuerza, pero lo que tiene interesante es que al igual que La Matanza de Texas, cinematográficamente tiene algo como casi como documental. Eso lo mantiene en la película que hizo después, el año que yo nací, en 1977, le estrenó otra película sobre también su tema favorito parece que es la destrucción de una familia norteamericana ideal en The Hills Have Eyes, las colinas tienen ojos. Yo hace pocos días la vi por fin, porque había visto el remake, me gustó, esta también la encontré bastante decente, si les interesa está inspirada en dos fuentes. El tipo quería hacer primero una versión del cuento de Hansel y Gretel, por eso en esta película está como la idea de estos caníbales que raptan niños y se los quieren comer, era como la bruja en su casa, y también se inspiró en un caso real, bueno, es una leyenda escocesa sobre un personaje que puede haber sido o no real, llamado Sonny Bean, que era un tipo que tuvo un clan familiar que vivía en una cueva que estaba oculta como en un desfiladero, que la gente no sabía que existía porque cuando subía la marea quedaba completamente tapada. Durante 25 años, según lo que cuenta la leyenda, él y su familia secuestró, asesinó y canibalizó a unas 1000 personas. No sé si puede ser una historia con elementos de ficción. Dicen que cuando por fin lo lograron atrapar, le hicieron todas las cosas que ellos le habían hecho a las víctimas. Y Wes Craven dijo, vamos a hacer esto, pero en Estados Unidos. Y en vez de simplemente caníbales, que sean así como unas personas mutadas por la radiación de las pruebas nucleares en el desierto de Mojave. Hay algo bastante parecido, vi que también se había inspirado en La Matanza de Texas, y la película The Hills Have Eyes, perdón, no la había mostrado, el afiche. Si se fijan, he intentado mostrarle los afiches de las películas, la primera versión del afiche, no las nuevas versiones, para que vean qué es lo que la gente enfrentaba cuando iba a la sala, en las marquesinas, y esto es lo que veía, una criatura subhumana que tiene un collar hecho con restos de sus víctimas. Está todo muy bien diseñado, cómo está el encuadre. Si se fijan las rayas como van hacia el centro, abajo está la familia, y lo que se llama el tagline, que es como la frase, es una linda familia estadounidense. Ellos no querían matar, pero tampoco querían morir. Al final, tanto en esta película como en la anterior, terminan reducidos al nivel de salvajes porque no les queda otra. Y su película más famosa, de Don Wes Craven, que todos probablemente ya la hemos visto, hay muy poco que me quede decir sobre esta película. Yo creo que es la más lograda de todas las que ha hecho antes o después, como que se iba
se iba perfilando, él iba perfeccionando su arte hasta llegar a esta, y para mí por lo menos como que siento de que usualmente la ponen como en el mismo saco de los slashers. De ahí voy a comentar un poco sobre eso, pero me parece que no es justo ponerla ahí porque tiene demasiado elemento onírico, demasiado como esa cuestión de lo que algunos críticos cinematográficos se refieren como la realidad plástica. Tú dentro de la realidad no sabes si es un sueño o si es real. Uno de los temas importantes de A Nightmare on Elm Street es que, bueno, revisita obviamente la destrucción de una familia, pero ahora le agrega el elemento sobrenatural, este monstruo que llega en los sueños, y el elemento social de que básicamente los hijos están pagando por los pecados de los padres. Y los padres no pueden proteger a sus hijos de este asesino. Con el señor Freddy Krueger parece que nos hubiéramos alejado un poco del tema de los monstruos reales, pero esto es solamente en apariencia. Hace poco vi un documental donde me enteré que la casa, todos ustedes han visto El silencio de los corderos, El silencio de los inocentes. Me llamó mucho la atención de que la casa de Buffalo Bill y el personaje de Buffalo Bill, yo no sabía que estaban inspirados en el señor Ed Gein, que inspiró a todos estos monstruos modernos. La idea era crear una casa que por fuera se viera absolutamente suburbana y aburrida, pero que adentro fuera como casi como un pozo de los horrores. Una cosa muy interesante que contaba la diseñadora de la película. Esto nos permitía como volver al principio porque Hannibal Lecter, pese a que está en una novela, en una película inspirada en un tipo poco culto como Ed Gein, era toda la antítesis, todo lo contrario. Es una persona muy culta, muy inteligente, muy refinada. Entonces, una de las ideas que te dan a entender esta película es que por muy alta que sea tu cultura, eso no te va a proteger de la locura, de lo que conocemos por lo menos de la locura destructiva. Y a veces el doctor puede ser más depravado o estar peor que sus pacientes. Hablando sobre los slashers, miren, realmente cuando yo era joven, por la dieta cultural que tenía, vi sus Martes 13, vi sus películas de Halloween, las secuelas, pero como que con los años me he ido alejando un poco no de manera crítica, no estoy diciendo que Halloween es una mala película. De todos los slashers, les recomiendo que la vean. Está increíblemente filmada, fotografiada, la música, no hay nada que le criticaría. Incluso el final, bueno, yo creo que ya la han visto, cuando Lori, ¿cuál era el nombre del personaje de Jamie Lee Curtis? Cuando le pregunta al doctor si él era el cuco, y esta figura autorial le responde que sí. O sea, te da a entender de que estamos frente a una criatura que todo da a entender de que era una persona real hasta cierto punto en la película y se convierte en un monstruo indestructible. Algo que después sería utilizado por otras películas como Martes 13, que yo realmente tengo, no es amor-odio, pero debo reconocer de que yo, la primera película de Martes 13, la vi y la encontré muy lenta, los personajes no me parecieron muy empáticos, pero me gustaron algunas secuelas. Debo reconocer que me gustó Martes 13 6, que les recomiendo, si quieren algún día ver alguna, no vayan las primeras. Yo encuentro que son explotativas, son bastante misóginas. Creo que ahí ciertas críticas tienen sentido. Eran muy explotativas por lo que contaban algunas actrices que habían trabajado. El director de Martes 13 3 estaba filmando una escena y esta chica estaba casi con hipotermia en el lago y el actor que hacía de Jason le dijo, oye, weón, tenemos que parar esta escena porque se está poniendo azul. Entonces realmente no creo que esté como a la altura de una psicosis o de las otras películas que he mencionado anteriormente, pero algunas secuelas igual, porque la 6 yo encuentro que era como la más meta, en el sentido de que se burlaba de las películas anteriores y utilizaba humor negro, como ahora Jason era básicamente un no muerto, podía jugar con toda esa idea de ser una criatura indestructible, casi como Superman, que podía hacer lo que quisiera, podía aparecer donde quisiera, una combinación entre zombie y fantasma. Los dejo a su juicio. Lamentablemente muchas de estas películas eran hechas exclusivamente con la idea exclusivamente de ganar dinero,
rápido, fácil. Entonces no había como mucho trabajo artístico que uno pudiera hacer dentro de eso. Pero, hay otros terrores, cuando el terror está hecho por directores que tienen como una buena mano, que son como personas que tienen como el dedo en el pulso, como un John Carpenter, como un Wes Craven, como un William Friedkin, o como Richard Donner, que murió hace poco, que también dirigió Superman y los Goonies. Aquí se nota el cambio, aquí se nota que tienes un montón de capas y subtextos. Y si tú ves esta película, te encuentras con un montón de ideas que mencionaba que yo cuando chico no me daba cuenta que estaban hablando. Había muchas películas a fines de la década de 1960 y principios de 1970 que hablaban sobre el fin del mundo, que hablaban sobre la influencia del demonio en lo que era el mundo moderno y como toda esa situación de crisis en Medio Oriente, la Guerra Fría, todo eso era como parte casi de algo sobrenatural que estaba ocurriendo, como que el mundo se estaba acercando a su fin. Bueno, tienes a novelas como El bebé de Rosemary, tienes novelas como El exorcista, y esos dos que tuvieron la suerte de encontrar directores muy buenos. La profecía, que es una de mis películas favoritas de la historia, es una de las pocas que tengo en DVD. El exorcista, no sé si se acuerdan lo impactante que fue. Yo no fui al cine a verla, la vi en la televisión y daba miedo. O sea, yo entiendo a mi padre que no nos dejaba ver algo tan. Era chocante porque se manejaba bien con el prólogo, un sacerdote en Medio Oriente que se encuentra con una figura del demonio. Podría ser hasta como un cortometraje, pero después esto lo llevan a una vida suburbana con una niña ideal y que empieza a desarrollar problemas que primero se intentan dilucidar con el análisis psicológico, con todo lo que la ciencia moderna no logra, y el exorcista es el último recurso de esta madre desesperada por salvar a su hija, y por lo que estuve leyendo, la gente la iba a ver y reaccionaba de manera muy visceral. Estamos hablando a gente que vomitaba, porque habían demasiados, eso es lo que se le llama el jumpscare, el salto, esas imágenes como un poco subliminales. Estuve viendo una entrevista a uno de los, no me acuerdo si era el editor de sonido, pero él contaba de que fue a un matadero y que grabó el sonido de cerdos, que decía, los cerdos son inteligentes y saben que los van a matar. Entonces, ocupamos un montón de sonidos que están de fondo y que la gente no se da cuenta. O sea, la película funciona en un nivel subconsciente, consciente, narrativo, visual. Estas películas que le he mencionado, las últimas, fueron éxitos de taquilla. Llevaron el terror a ser un poco más apreciado, pero no a ganar el Oscar a mejor película. Existe como todavía ese rechazo, así como la morbosidad. Y estas son buenas películas que te permiten entender las ansiedades y los temores de que se vivían en ese momento. Por ejemplo, La Noche de los Muertos Vivientes fue estrenada poco después de la muerte de figuras claves del movimiento contra la segregación racial en Estados Unidos. George Romero contaba en un documental que viene en el DVD de The Night of the Living Dead, que cuando por fin terminaron de editar la película, se fueron todos en un auto apretados y iban escuchando en la radio y de repente se enteran del asesinato de Martin Luther King y tienen que pararse a decir qué vamos a hacer con esta película. Tenemos una película que vamos a estrenar en unos pocos días, donde el personaje principal es un hombre negro, al cual lo terminan asesinando de un balazo en la cabeza, en lo que, si no explícitamente, es casi un linchamiento, porque lo terminan arrojando a una hoguera. Eso fue una cosa como de buena o mala suerte, pero también está el mismo hecho de que subvierte el protagonista. El rol era una persona que era mucho más competente, mucho más valiente, mucho más organizada y con sangre fría que el padre de la familia que estaba encerrado ahí, que era cobarde, solamente velaba por su propio interés, y al final toda esta incapacidad por trabajar juntos llevaba a la autodestrucción de la sociedad. Era como un microcosmos que reflejaba la sociedad estadounidense y cómo al final se iba a ir a la mierda, no tanto por la amenaza externa de estas criaturas que, no sé si ustedes lo tienen claro, pero al principio el mito de los zombies era muy diferente. George Romero
con esta película los vampirizó, los convirtió en una especie de monstruo que se alimenta de cerebros, de carne humana, pero lo que está haciendo es lo que hace cualquier animal, busca energía. No están poseídos por un espíritu maligno, como el verdadero zombie de la religión vudú, que hay una relación ahí en Haití con que el amo del vudú tomaba a esta persona, la desenterraba y la convertía en un zombie, y básicamente era su amo, y este muerto viviente era su esclavo. Esa versión del zombie ya no se ve ahora. Ahora se ven los zombies que se traspasa a través de una mordida. Ahí hay una cuestión como un poco de, esto fue creado por la radiación de un cohete, un gas que se soltó, una cuestión así como biológica. Estas historias, como pueden ver, iban reflejando el temor de la sociedad, se iban adaptando. O sea, hay una trilogía que después se convirtió en 4 películas de los muertos: La Noche de los Muertos Vivientes, El Amanecer y El Día de los Muertos, y después Land of the Dead, que salió como en 2005, donde él por fin pudo terminar reunió plata gracias a los royalties que ganó el remake que hizo Zack Snyder, The Dawn of the Dead, y ahí él pudo terminar la historia como él quería, porque en la película que hizo en 1985, Day of the Dead, no tenía plata, y básicamente tuvo que filmarla en una base subterránea porque no tenía para hacer lo que él quería, y cuando consiguió la plata la volvió a hacer en la última parte. Land of the Dead es la que debió haber sido la tercera parte. En el cine de terror hay muchos subgéneros. Si esto fuera como un restaurante, tendríamos muchos tipos de comida. Tendríamos comida vegana, como por ejemplo, aquí vamos a ir al lado de la venganza de la naturaleza. No sé si ustedes han escuchado esa expresión de que el ser humano, o sea, antes hablábamos del mal, el mal, pero en la naturaleza no existe el mal, solamente la búsqueda de fuentes de alimento y la defensa del hábitat. O sea, si ustedes analizan una película como La criatura del lago Negro, de 1954, y King Kong, de 1933, el hombre invade el hábitat donde está esta criatura y la naturaleza les patea el trasero de vuelta hasta Nueva York, porque estas no son criaturas malvadas, simplemente se están defendiendo de una usurpación. No creo que uno pueda definirlos como terror ecológico. Yo creo que eso vino más en la década de los 70. Hubo muchas películas que ahí realmente hablaban sobre ecología. Y estas películas que son, por ejemplo, King Kong o Los pájaros, de Alfred Hitchcock, que por si les interesa, está basada en una historia, no me acuerdo si es un cuento, una novela corta de la escritora Daphne du Maurier, que fue publicada en 1952. Ella quería como reflejar un poco la idea de que, porque ella la escribió ambientada en Inglaterra, de que en cualquier momento puede el mundo irse al demonio y estamos impotentes, no podemos evitarlo. Hitchcock tomó esa idea y también como que le dio un poco más a la parte social, porque es como una especie de todos estos pobres animales que son maltratados y que son vistos casi como el telón de fondo, mientras esta pareja tiene como una especie de flirteo y como que hay un romance, y de repente todos estos animales que están casi como pintados se rebelan y de un día para otro destruyen toda la capa social. Uno puede hacer mucho análisis de esto, pero lo inofensivo y lo invisible se convierte en nuestra amenaza. Como por ejemplo, o sea, lo que les voy a mostrar ahora no es inofensivo, pero es un monstruo absolutamente natural que no tiene inteligencia, o sea, no tiene una inteligencia de saber el daño que está haciendo, pero si no han leído la novela original de Peter Benchley, Tiburón, que realmente sería Mandíbulas, por favor les recomiendo que la busquen porque es muy fácil de encontrar y va describiendo cómo el pez ve las cosas. Entonces, él solamente te va describiendo así como que tiene que nadar porque si no nada se muere. Siente una vibración en el agua y lo va a morder. Y usualmente pues, no es nada, pero se topa con fuentes de alimento y se queda ahí porque justamente coincidió la mala suerte. Entonces, ni los pájaros ni los tiburones
O sea, si ustedes ven Animal Planet, se van a dar cuenta que no son criaturas inherentemente malvadas, no son un Aníbal Lecter, simplemente están buscando cómo mantenerse con vida. Aquí quisiera también hablar sobre estos terrores sociales a los que me estaba refiriendo, porque durante la década de los 70, como estábamos hablando con películas 60, 70, la idea es ir un poco cronológicamente para ver cómo la sociedad iba evolucionando. Esta película es un remake de otra que se hizo, la fecha la tengo por aquí. Ah, ya. El escritor Jack Finney escribió una novela llamada La invasión de los usurpadores de cuerpos, que tuvo dos adaptaciones, una en 1956 y otra en 1978. Yo vi esta en televisión, me morí de miedo, es muy fuerte, muy buena, se las recomiendo, pero lo interesante es que la primera película, como había sido hecha durante el apogeo de la Guerra Fría, la gente lo tomó como un test de Rorschach y algunos decían, no, esta película habla sobre los temores de las casas de brujas anticomunistas del senador John McCarthy, y por el otro lado se decía que era una advertencia contra el peligro de la infiltración comunista, o sea, la gente veía lo que quería ver, y es una historia de ciencia ficción sobre la pérdida de la identidad y de que al dormir puedes ser reemplazado por una criatura igual a ti, pero que carece de tu emocionalidad. Esto en particular, cuando estaba analizando estas películas, me di cuenta que hay temas de que se vuelven cíclicos y que son como muy más relevantes incluso en este momento que ahora, como por ejemplo Alien, que parte con algo tan, se han hecho muchos memes, se han hecho muchas bromas sobre que si la gente hubiera respetado la cuarentena, el monstruo no hubiera podido subir, pero entra, infecta, nace, destruye esta forma de vida inferior y cada vez que la muestran es diferente. Primero es como lo que se le llamaba el facehugger, que saltaba y te atrapaba el rostro, luego se convierte en esta pequeña lombriz, luego va creciendo y cada vez va más evolucionando. Es una de mis películas favoritas porque hasta el día de hoy se puede leer de diferentes maneras. A mí me encanta, por ejemplo, cuando la gente la analiza como, esta es una película sobre una casa embrujada en el espacio. Esta es una película sobre camioneros espaciales que básicamente son explotados por su corporación. Todas esas lecturas son correctas y es muy interesante revisar la literatura que hay sobre ellas. Si les interesa las bases, mucho se ha hablado de que el guión, escrito por Dan O'Bannon, tomó algunos elementos de una película italiana llamada El planeta de los vampiros, dirigida por Mario Bava en 1965. Y también de un cuento de ciencia ficción publicado en 1939 por un escritor que no es tan conocido acá, se llama A.E. Van Vogt, y la historia se llama El Destructor Negro. Él, de hecho, demandó a los creadores de Alien y me parece que le dieron como $50.000, no estoy seguro de la cantidad exacta, tendría que revisarlos, pero hay muchas similitudes. Llegar a un planeta, encontrar una criatura que se meta a la nave y que empieza a cazar uno tras otro a los tripulantes. Como estaba hablando, estas son películas sobre el contagio, o sea, la invasión de los usurpadores de cuerpos, Alien, algo que puede entrar y destruirte. Y esta película de 1982, que también es un remake, ambas películas se basan en una historia corta que yo después voy a mencionar dónde la pueden encontrar en español. A mí me costó mucho, pero afortunadamente ahora ha sido reeditada y está disponible. Este fue un remake de una película que se llamaba La cosa de otro mundo, de 1951. Y yo no les voy a contar, pero si la han visto ya saben de qué se trata. Tienen que descubrir cuál es el monstruo, porque puede ser igual a cualquiera, y la única manera de saber quién es humano y no es a través de una prueba de sangre. Hay muchas cosas que como que resuenan ahora en tiempos de contagio, en tiempos de pandemia. Esta película la rechazaron, pero bueno, no le fue tan mal en la taquilla, no fue un fracaso. Yo estaba convencido de que sí, pero realmente los que la rechazaron fueron los fans de la ciencia ficción porque decían que era un sacrilegio y que era casi como una cosa, una monstruosidad rehacer su película favorita
de una manera tan violenta, tan gore, tan salvaje. Por eso, por mucho tiempo, John Carpenter, él dijo que de todos sus fracasos cinematográficos, este había sido el que se lo había tomado como más a pecho. Decía que siempre le habían afectado, pero él amaba la película original y solamente lo que hizo fue tomar la historia de 1900, no me acuerdo exactamente cuándo fue publicada, creo que en 1939, de ahí lo reviso. En vez de utilizar la película del 51, fue a la fuente original y es casi lo mismo. No es que el tipo le metió cosas gore, ya venían dentro de la historia. Yo creo que lo que también incomodó a muchos fue que era nihilista, muy pesimista. Fue estrenada poco después de que salió una película sobre un niño que andaba en bicicleta con un extraterrestre, no podía competir con esa magia, no podía competir con encuentros cercanos del tercer tipo. También en ese tiempo estrenaron Tron, Star Trek, la segunda parte, todas películas de ciencia ficción muy optimistas, que hablaban de, qué bonito que sería, no sé, ir al espacio y esta cuestión en que mejor no soñemos con las estrellas. Entonces quizás por eso como que la gente tuvo como esa sobrereacción.